Hay momentos en la historia de un país que parecen condensar meses enteros en apenas unos días, y eso es precisamente lo que acaba de ocurrir en Colombia. Abelardo de la Espriella apenas lleva una semana en la presidencia, pero pareciera que hubieran pasado meses. Un terremoto devastador golpeó al país prácticamente al comenzar su gobierno, dejando muerte, destrucción y miles de familias enfrentadas a una tragedia inesperada. Y entonces llegó la prueba que ningún presidente quisiera recibir tan temprano: demostrar si realmente estaba preparado para gobernar en medio del caos. Pero mientras Colombia todavía intenta levantarse de los escombros, el nuevo gobierno también enfrenta decisiones políticas, problemas fiscales, desafíos de seguridad, nombramientos polémicos y una tensión que podría terminar siendo decisiva: la relación con el Centro Democrático y con Álvaro Uribe. En medio de todo esto, hay una pregunta que comienza a tomar fuerza: ¿Abelardo está demostrando liderazgo en su primera semana, o algunos errores podrían poner en riesgo el buen momento con el que comenzó su gobierno? Porque esta primera semana no fue una simple bienvenida al poder, fue, posiblemente, el primer gran examen de la presidencia de Abelardo. Semana, ¿cómo le fue la primera semana a Abelardo La Espriella? Luis Carlos, pues yo creo que nadie se esperaba un terremoto el segundo día de gobierno, es que ni siquiera era día hábil. Entonces, pues obviamente el comienzo ha sido duro, no es fácil. Además, acuérdese que por toda la problemática que se dio con el gobierno anterior, pues no hubo un empalme. Entonces, el presidente llegó y tuvo que actuar además con muchas de las personas que venían de ese gobierno, en especial en la UNGRD, que usted sabe que esa entidad fue saqueada y saqueada por el gobierno de Petro. No habían personas buenas en esa entidad, como lo han dicho los expertos, habían metido cineastas, músicos, filósofos. Entonces realmente no estaba en capacidad de atender un terremoto de esta magnitud, y por eso pues no ha sido fácil, pero lo que ha demostrado el gobierno es que ha sido rápido, que ha hecho las cosas bien, y sobre todo, Luis Carlos, lo que le hace sentir a uno como colombiano tranquilo es que los ha visto trabajar 24 horas, uno ha visto al presidente, al vicepresidente, a sus señoras, al ministro del Interior. Bueno, me he hecho, uno los ha visto encima trabajando sin parar, y eso pues obviamente da una tranquilidad enorme, y estoy segura pues que les va a ir muy bien porque le han metido todo el empuje que se requiere para esta situación. Y quiero aprovechar para decirlo orgullosa que me siento de ser colombiana. Es increíble lo que la gente ha salido a ayudar. Mire, ayer vi una imagen de un señor que vende paletas, que fue y entregó una libra de azúcar y una libra de arroz. Ver eso, pues obviamente lo hace a uno sentir muy orgulloso en medio de tanto dolor, porque todos tenemos el corazón arrugado, pero ver esa solidaridad hace que todos nos sintamos felices de ser colombianos, y que somos muchos más los buenos que los corruptos, los bandidos, los narcoterroristas. Entonces, pues eso es lo que he visto esta semana. Y eso es totalmente encomiable. Ahora, este episodio, doctor Juan Alberto, del ministro de Vivienda en Santa Marta, borra un poco lo que hizo y lo que ha venido haciendo muy bien. De nuevo, yo me subo a las palabras de la doctora Cristina. Muy bien el doctor Abelardo, muy bien el ministro del Interior, muy bien la vicepresidenta, el vicepresidente, sus familias, como dice la doctora Cristina. Y este ministro de Vivienda, ¿qué? ¿Esto lo empaña de alguna manera? ¿Esto cómo se lee? Luis Carlos, yo creo que debemos partirlo en dos cosas. Es un aterrizaje forzoso. Usted llegar, acuérdese que nosotros hicimos programa el domingo pasado por la noche. Sí. Y estábamos diciendo cómo viene el país, y pues cambió todo de un día para otro. El domingo en la noche hablábamos de las esperanzas que había, de cómo se estaba conformando el gabinete, y pasa esto el lunes antes de empezar cualquier cosa. Entonces, yo creo que lo primero que hay que ver es la seriedad con la que se tomó. Que el gobierno haya dicho no voy a la ANDI, y haya dicho yo no estoy en este momento para ir a charlas con los empresarios, porque tengo que atender a la ciudadanía que está pasándola muy mal, porque lo primero que tenemos que expresar es esa solidaridad. Entonces, dicho eso, el gobierno sí se volcó completamente a atender la emergencia. Y uno mira al mismo tiempo el ministro de Defensa haciendo todas sus actuaciones en materia de seguridad, que es otro de los problemas que teníamos. Y lo que pasa con el ministro creo que es desafortunado, pero no puede borrar lo que le está pasando al gobierno. Yo creo que el ministro Beltrán tuvo una salida desafortunada, tal vez lo tenía programado, lo que sea, pero no era el momento. Y ahí es cuando uno tiene que entender los momentos. No era un momento para que nadie estuviera distraído, y mucho menos siendo el ministro de Vivienda, que es uno de los temas más afectados. Creo que todas estas situaciones, empezando, sirven para ajustar las tuercas. Creo que el gobierno ha dado la mejor respuesta, y por eso decía
que lo del mensaje de la Andy es muy importante, de que el gobierno se hubiera centrado en lo que tenía que hacer. Con una cosa, también hay que felicitar inmensamente ese esfuerzo que hizo la Andy y esa recolección de recursos que superó los 200.000 millones. Y me acuerdo que decíamos, bueno, cuando la donación de la familia Santo Domingo llegó, esperemos que los otros grandes lleguen, y vimos que Gilinski también ya llegó, y eso es un impulso. David Vélez anoche. Sí, David Vélez. David Vélez no lo había visto. Entonces, si ustedes miran, llegan cada vez más, y esos mensajes iniciales empujan al resto a tener esa solidaridad que debemos tener todos en la medida de nuestras oportunidades, y yo creo que es muy bonito ese mensaje, y que no se afecta al gobierno todavía. Hay algunas personas que nos preguntan, bueno, denos un poquito de contexto, ¿qué fue lo que pasó? En la fotografía está el ministro de Vivienda. Mientras todo el país y todo el gobierno, incluido su jefe, Abelardo de la Espriella, ha visitado más veces el Chocó que en toda su administración el señor Gustavo Petro. Y eso hay que decirlo. Abelardo de la Espriella ha estado en un avión yendo, viniendo. Su vicepresidente, el doctor Lara, el señor ministro de Vivienda, después de un matrimonio en Santa Marta, en estas, perdón, o sea, conociendo como conozco al doctor Abelardo, o lo conocemos. Esto le debió caer muy mal, debe estar iracundo en este momento. Iracundo es una palabra pequeña a lo que debe estar. Y si yo estuviera en un grupo de trabajo y me pasa lo mismo, esa persona dura 5 minutos más conmigo. Es que no hay derecho. Doctor Otero, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo esta primera semana de gobierno del doctor Abelardo en este contexto? Pues lo comparo mucho a lo que fue la primera semana del presidente Trump en Estados Unidos, que se sentía, como decía Alberto, como si hubiera pasado 6 meses de cualquier otro gobierno. Aplaudo la ética del trabajo del señor presidente y la primera dama. Yo creo que lo que más nos tiene contentos a los colombianos es ver a un presidente que se levanta temprano, se baña y va a trabajar. Y yo creo que eso ya ahí hay una ganancia. Ahí hay una ganancia. Muy importante. Ya solamente ver a un personaje que lidera a los colombianos, como usted dice, frente al cañón, yendo todos los días a las zonas devastadas, con seriedad, ya eso para todos nos da una alegría de que tenemos a un líder nuevamente dirigiendo esta difícil situación que le tocó al presidente de la Espriella. Yo, digamos, sí discrepo con Juan Alberto. Yo estaba acá en lo de la Andy y entiendo el mensaje y las formas del presidente Abelardo de no querer quitar tiempo en temas banales como una discusión con empresarios para no estar con las comunidades, con las víctimas en los territorios devastados, pero sí se sintió una desconexión entre el gobierno y la clase empresarial. Creo que un mensaje así hubiera sido grabado, hubiera sido importante. La venida del vicepresidente así hubieran sido 20 minutos, porque como bien dijeron ustedes, el empresariado sí mostró que está con el país. Todos se remangaron, todos participaron, no solamente la donación de la Andy, sino la donación de muchos de los grandes empresarios del país. Entonces, mi único mensaje, digamos, como mi única, digamos, no lunar, sino diría que crítica constructiva al gobierno de Abelardo es: usted no está solo. Usted está haciendo bien las cosas, no se deje distraer por la izquierda y esas críticas, pero es que yo lo de Vivienda le quito un poquito de decibeles. Entiendo lo que usted dice, Luis Carlos, que las formas y en la ética de trabajo de Abelardo no se ve bien, pero nuevamente, seguramente el personaje ya tenía ese matrimonio, descansó 5 minutos, le tomaba una foto, lo que sea, no está bien, pero tampoco creo que sea el acabose, y no podemos caer en la mezquindad que está cayendo la izquierda, que cuando un país está arrodillado por un terremoto, por una catástrofe natural de esta naturaleza, donde todo el mundo se está remangando para hacer algo, la izquierda es la única que está martillando y criticando y opinando y diciendo que por qué Abelardo sigue diciendo defensores de la patria, o por qué sonríe cuando alguien lo saluda cuando llega a algún lugar. Yo sí digo, tenemos que unirnos detrás del presidente, tenemos que respaldar al presidente y a su gobierno, y tenemos que ser muy claros, como usted bien lo ha dicho, que la gente entienda que lo que está haciendo la izquierda es imperdonable. Uno no puede estar en la mitad de una catástrofe y estando criticando al equipo de gobierno. Entonces yo sí espero que el votante más adelante castigue, y ese pacto histórico que se ufana de haber tenido no sé cuántos votos, cada día sean menores y les vaya mal en las elecciones, porque es inaudito lo que están haciendo por el país la izquierda colombiana. Doctor Alberto Bernal, ¿qué tal? Buenos días. Hombre, Luis Carlos, qué pena que se me perdió ahorita la señal un momentico y perdí parte de lo que estaba diciendo Andrés, pero me parece un mensaje muy válido. No sabía que no había habido ni siquiera un mensaje para el empresariado. Eso me parece que hubiera sido una buena cuestión, pero nuevamente totalmente entendible. A ver, insisto, esto se siente como si yo hubiese pasado varias semanas y pues el presidente, esta tragedia nos tocó. Y creo que al presidente, pues esto va a definir en gran parte su presidencia, que también le salga este esfuerzo de reconstrucción. Y como lo mío son los mercados, Luis Carlos, déjeme darle un par de números que creo que le pueden ayudar y explicar a la gente lo que está viendo el mercado internacional con Colombia. Si yo hubiese tenido que hacer una apuesta, Luis Carlos, de que a Abelardo de la Espriella lo iba a recibir esta tragedia nacional, este terremoto, y esto que nos va a costar billones de pesos la reconstrucción, yo le hubiera dicho a usted que lo más probable
probable hubiese sido que los mercados hubiesen reaccionado negativo en términos de los precios, de las tasas de interés, etcétera, etcétera. Luis Carlos, le cuento una cosa. Las tasas de interés de los TES ex post el terremoto no solamente no han subido, sino que han bajado. Y eso es totalmente contraintuitivo comparado con lo que hubiese uno esperado. Porque ¿qué implica esto, Luis Carlos? Esto implica que Colombia se va a tener que utilizar, ya en una situación de estrechez fiscal, va a necesitar utilizar más recursos para reconstruir. Entonces, normalmente uno diría, eso es malo para las finanzas públicas y por lo tanto las tasas de interés tienen que subir porque la calificación de riesgo va a bajar, etcétera, etcétera. Sí. Pero es tanto el cambio de visión del mundo con Colombia, que no solamente no nos están subiendo las tasas de interés, sino nos están bajando. Y le dejo otro dato adicional. Debido a la apreciación del peso colombiano que se ha visto en las últimas semanas, otra vez también atado a la confianza, a la expectativa de que haya reactivación en el sector petrolero, que haya una relación mucho más cercana con Washington, que va a haber estabilidad fiscal, un presupuesto lógico, etcétera. Entonces ha habido apreciación del tipo de cambio. Pues el mercado ya no espera que el Banco de la República tenga que subir las tasas otra vez. Claro. Entonces fíjese usted lo espectacular de esta situación. Y no es porque el Banco de la República quiera ayudar a Abelardo de la Espriella, no, sino porque las circunstancias cambiaron. Claro. Y es tanto el cambio, porque realmente pasamos, es tanto lo que cambiamos, o sea, pasamos de un equipo de gente inepta manejando el país a lo que nosotros percibimos como gente con una capacidad muy importante de gestión. Yo sí creo que este gabinete es un gabinete que puede hacer las cosas bien y asegurarse que este proceso de recuperación de la infraestructura física, de la parte que se perdió tanto en el temblor, sí, que eso implique una mejora en el crecimiento y una mejora en las perspectivas colombianas. Quiero escucharlo, doctor Juan Alberto, pero déjeme poner esto sobre la mesa también. Teniendo en cuenta que al mismo tiempo de todo lo que ha ocurrido y la respuesta masiva del gobierno al terremoto, se han dado golpes duros en términos de seguridad y que Abelardo de la Espriella pareciera que sigue empecinado en este tema como debe ser, que fue parte de sus anuncios de campaña. ¿Qué tanto se descarrila o no se descarrila o importa, no importa el plan inicial de Abelardo de la Espriella, del presidente de la Espriella, con todo esto, Juan Alberto? Yo quería meterle la cucharada en ese sentido. Y lo primero que hay que decir es que miren que además el Congreso, hablando con el gobierno, devolvió el presupuesto general de la Nación. Lo devolvió el presupuesto para el próximo año porque dijo, ese presupuesto no está bien. Ese presupuesto está inflado. Ese presupuesto no se puede financiar. Entonces, ¿qué va a pasar? Si uno mira, como lo decía muy bien Alberto, ¿cuál es la apuesta del presidente de la República, Abelardo de la Espriella? Crecimiento. Y las tragedias, afortunadamente, después del momento trágico, que es muy duro, dan ese impulso de crecimiento. Si uno tiene confianza, la inversión va a llegar y con la inversión no se va a desviar el plan del gobierno. Lo que va a hacer es fortalecerlo. Y además, va a sonar feo, pero al gobierno le aparece una oportunidad muy grande para ajustar las cosas desde el principio. Va a haber una emergencia económica, como ya la anunciaron, y si ellos tienen la capacidad de decir, me voy a endeudar más, sí, me toca endeudarme más. ¿Por qué? Porque tengo una tragedia real, no las mentiras que se inventaba Gustavo Petro. Pero dice, me voy a endeudar y desde ahí, dicen, voy a hacer una senda de ajuste y voy a mostrarles cómo, después de esa endeudada inicial, mi senda de ajuste es esta, crea una nueva regla fiscal y dice, por el endeudamiento que me toca adquirir, voy a mejorar mi senda de deuda para adelante, tienen una oportunidad grandísima. Y entonces yo creo que con eso lo que van a lograr es dar confianza. Y con esa confianza va a llegar la inversión. Ese es un gran punto. Vote, dele like, suscríbase, envíenos sus videos, por favor, al WhatsApp de Vélez por la Mañana, sus videos ya mismo a nuestro programa, contándonos qué tal les parece la primera semana de gobierno de Abelardo de la Espriella. Mándenos ya mismo, Lucho, ponme el banner, de sus videos en este momento por la mañana, al 312-434-7473, 312-434-7473, 312-434-7473. ¿Qué tal les ha parecido la primera semana del gobierno de Abelardo de la Espriella? Vótele like, suscríbase y comparta. Doctora Cristina, otro tema importante, porque cómo se pasó estos 23 minutos rapidísimo haciendo la primera pincelada, toca movernos un poquito más rápido. El otro tema muy importante, político muy duro, es el permiso a Gustavo Petro para que se vaya del país. Permiso que no se hubiera logrado sin que el Centro Democrático hubiera empujado para que eso se diera. El presidente Álvaro Uribe el viernes salió a decir que ahí no había nada ilegal y que por lo tanto era tradición republicana darle ese permiso. Otros consideramos que éticamente eso no tiene presentación, teniendo en cuenta la realidad
jurídica, judicial del señor Gustavo Petro. Doctora Cristina, quiero escucharla sobre ese tema, por favor. Luis Carlos, la verdad es que es un tema totalmente simbólico que se quede o se vaya. ¿Por qué? Porque en Colombia no tenemos una comisión de acusación de la Cámara de Representantes, sino una comisión de absolución de la Cámara de Representantes. Se ha visto que nunca, ni en la época de Samper, ni en las épocas que vinieron después, nunca se ha visto que esa comisión realmente actúe contra un expresidente. En Colombia no tumban presidentes ni encarcelan presidentes. Entonces, pues, no dar el permiso o darlo, pues la verdad es que es indiferente. Yo sí creo que lo mejor es que se vaya y ojalá consiga un puesto lejos y nos deje en paz, porque es que si usted ha visto todos sus trinos durante esta semana, todos son realmente desastrosos de una persona, o sea, y una persona realmente malvada. Es que está mucho más preocupado por la moda, por la chaqueta que le regalan, de verdad. Entonces yo sí creo que este país necesita tranquilidad y ojalá se vaya lejos, ojalá se ocupe para que deje a Abelardo, al presidente Abelardo, gobernar. Entonces yo sí estoy de acuerdo en que le den, no tiene nada acá, no tiene ningún proceso, mejor dicho, ni siquiera está imputado, entonces pues que se vaya. ¿El doctor Otero piensa igualito? ¿Piensa que sí? ¿Que no? Yo también. ¿No hay bonche? Sí, y además es que le veo una extrema coherencia al presidente. El presidente Uribe ha sido un presidente, ha sido de los pocos expresidentes que ha sido enjuiciado y que ha sido perseguido políticamente y él ha podido viajar. Entonces yo sí creo que para el presidente Uribe era poco coherente votar a que a Petro no lo dejaran votar. ¿Poco coherente o conveniente? ¿Cómo? Bueno, las dos, coherente y conveniente. Yo creo que el presidente Uribe al final del día no puede decir, oiga, para mí sí tienen que aplicar un rasero, pero para Petro otro. Pero yo sí quiero aprovechar ese tema para bajarnos un poquito del cumbayá de todo lo bueno del gobierno, y se lo sostuve la vez pasada, Luis Carlos. Yo insisto que el gobierno se está autoinfligiendo una crisis política innecesaria con la pelea con el Centro Democrático. Yo entiendo que el Centro Democrático, la apariencia que está mostrando es muy negativa. Eso de estar votando uno con el pacto histórico no se ve bien para los que hemos apoyado a Abelardo, no se ve bien para toda esa gente que aplaudió al presidente Uribe en la posesión de Abelardo el viernes pasado. Porque cuando el presidente Uribe entra a la posesión, todo el mundo lo aplaude. Pero dicho eso, a mí me llegan todas las redes sociales de Abelardo y lo que veo es una crítica constante. Ya hasta tienen un logo del petrouribismo y digo, no graduemos de partido de oposición al Centro Democrático, no mandemos al Centro Democrático al ostracismo, porque necesariamente Abelardo ahorita tiene viento de cola, tiene todo el apoyo, tiene el apoyo de los gringos, tiene la posibilidad de gobernar por decreto con la emergencia económica, pero donde no se puede equivocar el gobierno es empezar a generar una crisis política donde termine teniendo, no solamente no teniendo una mayoría en el Congreso, que eventualmente la va a necesitar, sino que además se le vea derrota tras derrota. El tema del Contralor, sí, ellos dicen que ellos no se van a meter en política, pero es que la política es jugando, uno juega fútbol y da patadas y recibe patadas, en política hay que jugar. Entonces a mí el único lunar que le sigo viendo al gobierno es esta idea de que es que podemos gobernar sin mayorías, y yo sí creo que es labor de ellos de ver cómo hacer que el Centro ¿Es gobierno o es una crítica de los seguidores de la derecha, doctor Otero? Sí, pues tiene toda la razón, pueden ser los seguidores de la derecha y puede ser, y usted tiene toda la razón, Carlos Suárez, digamos, ya firmó la paz con Uribe, y yo lo que digo es, va a haber diferencias, obviamente va a haber diferencias entre los diferentes partidos y los diferentes miembros de la coalición. Los liberales en algunas cosas no van a estar de acuerdo, el partido de la U, los conservadores, etcétera, pero yo sí quiero ver un gobierno que aproveche esto para seguir uniendo y no dividiendo. ¿Por qué, Luis Carlos? A mí la gran preocupación es que la luna de miel de Abelardo va a ser muy corta. En 2 meses va a estar la señora en Chocó diciendo, oiga, ¿y mi casa qué pasó? No, yo estoy totalmente de acuerdo con el doctor Otero, pero yo siento realmente, y lo digo por lo que leo, es que estoy leyendo ahorita el chat, doctor Otero, por lo que yo leo de la gente en Colombia. O sea, yo lo que leo de la gente en Colombia es que sí está molesta con el Centro Democrático, independientemente de lo que crea Abelardo la Estrella, y que sí está molesta con el doctor Uribe, independientemente de Abelardo la Estrella, y que, claro, que se ve, mejor dicho, creo que habría que separar las derrotas políticas de Abelardo de la Estrella políticamente hablando y lo que está sintiendo la gente. Son 2 caminos que yo veo cada vez más separados. No sé cómo lo siente usted. Completamente de acuerdo con usted. Yo siento que las masas están con Abelardo y critican muy duro al Centro Democrático. Sí. Pero también uno dice, ¿uno gobierna para las masas o al final a uno lo van a medir es qué logró Abelardo? ¿Logró reconstruir el Chocó, lo que Petro nunca hizo? Si lo logra, esa es la gran victoria de Abelardo. La gran victoria de Abelardo es que con los gringos capturemos a mordisco y le demos de banda baja. Entonces ahí es donde yo digo, eso es lo que se viene y eso es lo importante. Pero de lo contrario, nos vamos a quedar nuevamente en palabras, en divisiones. Y yo sí creo que él puede unir al país. Yo creo que Abelardo tiene ese talante y le digo, y quiero hacer un reconocimiento acá, la primera dama, ella sí que une al país. ¿Cómo une esa señora al país? ¡Wow! ¡Qué señorón! Doctor Petro, ¿qué piensa sobre el tema?
Va a haber muchas cosas, como estaba hablando aquí también Andrés. A ver, yo creo que desde el punto de vista de lo que quieren ver los mercados y lo que queremos ver todos para que Colombia crezca más, la gobernabilidad es un tema muy importante. Entonces, ahora yo sí creo que después de una campaña tan fuerte, pues quedaron muchas heridas, pero bueno, Luis Carlos, las heridas se curan con el tiempo. Esto es un tema de tiempo, yo creo que poco a poco se va avanzando en ese sentido. Y yo insisto en que el presidente Uribe y Abelardo de las Espriella, el presidente Abelardo de las Espriella, son básicamente lo mismo. O sea, yo veo 30 años de diferencia entre los dos, bueno, 20 y pico años de diferencia entre los dos, pero el objetivo es el mismo. El objetivo son los tres huevitos del presidente Uribe. Es la misma cosa que está tratando de lograr el presidente Abelardo de la Espriella con otro nombre, pero es exactamente lo mismo. Seguridad jurídica, confianza inversionista, cohesión social, que se llama crecimiento, arreglar el Chocó, arreglar la Guajira y lograr pues, ganar todas esas deudas históricas que tenemos los colombianos con los menos favorecidos. Es exactamente la misma estrategia. Se necesita gobernabilidad. Luis Carlos, y yo creo que usted es testigo de esto, yo ya decidí desde el primer momento, yo en esto no me meto. En estas peleas, eso es como meterse en la pelea entre el hermano y la hermana, eso nunca no, queda bien, fuera, eso sí, es pésima idea, más bien quédese por fuera y quédese, si de algún momento lo necesitan para que haga algo constructivo, yo en esta cuestión no me meto porque creo que es completamente ilógico. Ahora, un punto que sí me parece muy importante de lo que dijo también Juan Alberto, y me lo dijo una vez en una conversación el presidente Iván Duque. Me acuerdo que estábamos comiendo con Iván aquí en Miami y en algún momento yo le dije, oiga Iván, oiga presidente, diciéndole en serio, usted lo felicito porque de verdad, para haber gobernado en COVID, un tema muy complicado, muy difícil. ¿Y sabe qué me contestó Luis Carlos? Y el expresidente Duque me contesta, dice, pues sí, hombre Alberto, pero le voy a decir una cosa, el espacio que le da al Ejecutivo la declaratoria de una emergencia económica para capacidad de gestión es inmenso. Sí. Después de escuchar esta primera semana, sería muy fácil caer en una conclusión demasiado rápida, que Abelardo empezó bien porque se le ha visto trabajando, recorriendo las zonas afectadas, reaccionando ante la tragedia y poniendo a su gabinete a funcionar. Y sí, eso importa. Pero un gobierno no se mide solamente por la capacidad de reaccionar durante los primeros 7 días. Se mide por lo que hace cuando desaparecen las cámaras, cuando llega la hora de ejecutar los recursos, cuando comienzan las obras y cuando las promesas tienen que convertirse en resultados. Y aquí aparece el verdadero examen de Abelardo de la Espriella. La emergencia económica que anunció el gobierno no es simplemente una herramienta para conseguir dinero rápidamente, es una decisión constitucional extraordinaria. La propia Corte Constitucional ha explicado que estos estados de excepción son reglados, limitados y sometidos a controles políticos y judiciales. Además, las medidas que se expidan tienen que estar directamente relacionadas con las causas de la emergencia y dirigidas exclusivamente a enfrentar la crisis y evitar que sus efectos se profundicen. Esto cambia completamente la discusión, porque ahora el gobierno tiene una oportunidad enorme, pero también tiene una responsabilidad gigantesca. Puede utilizar esta tragedia para acelerar la reconstrucción, destrabar proyectos, recuperar infraestructura y devolverle confianza a regiones que durante años han esperado soluciones. Pero también tendrá que demostrar que cada peso utilizado tiene una justificación, un destino y un resultado. Y aquí hay un dato que me parece especialmente revelador. El propio gobierno anunció que la reconstrucción no quedará limitada a la atención inmediata del terremoto, sino que será incorporada al Plan Nacional de Desarrollo. En Pereira, por ejemplo, el presidente anunció que el plan de reconstrucción estaría integrado a la llamada Patria Milagro y confirmó el nombramiento de Julián Buitrago como director del Departamento Nacional de Planeación. Eso significa que la tragedia puede terminar convirtiéndose en uno de los primeros grandes proyectos estructurales de este gobierno. Y ahí es donde yo creo que debemos cambiar la pregunta. Ya no deberíamos preguntarnos únicamente, ¿Abelardo trabajó esta semana? La pregunta realmente importante es, ¿será capaz de reconstruir mejor de como estaba antes? Porque reconstruir no significa simplemente levantar nuevamente las casas que se cayeron. Significa preguntarse por qué determinadas comunidades eran tan vulnerables, qué infraestructura quedó expuesta, qué hospitales necesitan ser reconstruidos, qué colegios deben levantarse con mejores estándares, qué vías tienen que ser recuperadas y cómo se evita que dentro de 10 años una nueva emergencia vuelva a encontrar a esas mismas familias en la misma situación. De hecho, el propio Sistema Nacional de Gestión del Riesgo plantea como principio que la recuperación debe servir para reconstruir mejor, incorporando prevención, reducción del riesgo y fortalecimiento institucional. Y aquí puede estar una de las grandes oportunidades políticas de Abelardo,
porque si este gobierno consigue que una tragedia de semejante magnitud termine produciendo infraestructura más resistente, empleo en las regiones afectadas, inversión privada, mejores servicios públicos y una recuperación económica real, entonces esta primera semana podría terminar siendo recordada no como el comienzo accidentado de un gobierno, sino como el momento en que comenzó a construirse su principal legado.